damos la bienvenida a nuestro curso básico para coordinadores. El día de hoy vamos a hacer los ejercicios y la explicación de nuestra lección número 3 del curso. Nuestra lección número 3 básicamente hace referencia a nuestro módulo de configuración y específicamente nuestro menú de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, para el día de hoy vamos a utilizar nuestro sitio de SAM, en el cual vamos a evidenciar cada uno de los formularios que tiene este menú de seguridad y qué impacto tiene y yo cómo debería realizar la gestión de cada uno de estas opciones y de información, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para comenzar estamos hablando de nuestro menú de configuración y nuestro menú de seguridad, ¿listo? Que vienen siendo estas opciones de acá. Y dentro de este despliegue de nuestro menú de seguridad tenemos las siguientes opciones: cargo, perfil, usuario, grupo y auditoría, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo ideal es que vayamos diligenciando la información de manera ordenada. Ya vamos a ver el porqué. Eso quiere decir que primero voy a irme a los cargos, ¿de acuerdo? Voy a abrir esta ventana y me lleva a esta nueva opción, ¿de acuerdo? Dentro de este menú de cargos, nosotros ¿qué debemos de tener presente? ¿Listo? Nosotros debemos de crear todos los cargos que podamos manejar a nivel interno. De cuando vayamos a asignar o crear usuarios, pues tenemos que asignar un cargo a esos usuarios, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, tenemos el perfil de cargo de técnico externo. Tenemos 4 tabs o ventanas, ¿de acuerdo? Y cada una va a hacer referencia a algunas, digámoslo así, información básica, ¿listo? Entonces, el primero es el de formularios, donde vamos a establecer un nombre para el cargo, podemos establecer un código para ese cargo, ¿de acuerdo? Y podemos establecer si ese usuario tiene ciertas competencias, o bueno, si ese cargo tiene ciertas, llamémoslo así, roles específicos que maneja SAM. ¿Cuáles son esos roles? Vienen siendo 4, que son técnico, comercial, coordinador y administrativo, ¿listo? ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, cuando yo le asigne, por ejemplo, el cargo de técnico externo a un usuario, ese cargo tiene roles de un técnico, es decir, que puede hacer reportes técnicos, puede hacer programable, es decir, puede ser asignable a otras labores, ¿sí? Puede ser pues un usuario que tenga acceso como a solamente a la programación de él y ya, ¿de acuerdo? Ese viene siendo como un rol en términos generales de técnico. Listo. Tenemos el siguiente, que es comercial, que básicamente nos va a hacer referencia a que si ese cargo puede llegar a ser un asesor dentro de cotizaciones, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que si, por ejemplo, cuando yo utilice el módulo comercial, yo creo cotizaciones y en las cotizaciones yo puedo asignar asesores, ¿sí? Entonces, si un usuario tiene el check de comercial, sí quiere decir que es un posible usuario o un cargo que tiene roles comerciales, es decir, que puede ser asignable como un asesor dentro de una cotización, ¿vale? Tenemos otro de coordinador, que este me va a ayudar para hacer una asignación directa en las órdenes de trabajo, como un usuario responsable de las órdenes de trabajo o los servicios que yo brinde, ¿de acuerdo? Y tenemos otra que es administrativo, que básicamente es para tener, digamos así, control sobre los demás usuarios, es decir, que pueda asignar, que pueda ver las programaciones de varios técnicos, no solamente la de él, ¿sí? Entonces, para eso me va a ayudar la función administrativa, ¿sí? Entonces, en términos generales, es como para hacer cargos en los que es más como una asistencia administrativa o una labor de secretariado, etcétera, ¿sí? Entonces, la opción de administrativo me va a ayudar como para tener esa información clara, ya que podrá haber programaciones de otros usuarios para temas de asignación y de organización, ¿listo? Entonces, básicamente tenemos estos 4 checks, ¿de acuerdo? Entonces, después de esto, ¿qué más tenemos? Tenemos una pestaña de envíos de correo, que básicamente esta opción me va a funcionar para que si yo manejo la opción de envíos automáticos desde SAM, yo pueda establecer que a estos cargos o que a este cargo en específico, al técnico, le llegue siempre un correo o siempre se le envíe un predeterminado correo según la configuración que tenga SAM dentro de las implementaciones que se manejan, ¿de acuerdo? Entonces esto es totalmente parametrizado. Tenemos el check, o bueno, la imagen en el tab de imagen, donde podemos establecer solamente una imagen de preferencia para el cargo. Esto solamente es a nivel visual. Y por último tenemos la pestaña o tab de descuentos, en los que podré establecer máximos y mínimos de descuentos al momento de generar principalmente cotizaciones, ¿de acuerdo?
Entonces esto va más que todo para el módulo comercial, y si yo quiero establecer que los usuarios que tengan este cargo, en este caso el de técnico, puedan dar un cierto rango de descuentos, en este caso mínimos, máximos, según los catálogos que cada empresa maneje. ¿Listo? Entonces acá están, vamos a ver los catálogos que están por defecto en SAM, pero pues estos pueden variar según el proceso de cada empresa, ¿de acuerdo? Entonces básicamente eso hace referencia al cargo, ¿sí? Entonces es como generar un rol específico para los cargos que yo cree. Si yo necesito crear más, pues le doy en el botón nuevo y empiezo a crear un nuevo cargo, y le empiezo a establecer como la configuración que necesite ese cargo. ¿Listo? Bueno, después de eso sigue el menú de perfil. ¿Listo? Ahora me voy al perfil. ¿Listo? Ahora, el perfil sí es una configuración mucho más detallada, y se puede decir un poquito más importante, ¿de acuerdo? Porque el perfil me va a brindar los accesos, los permisos, y yo podré establecer el limitante que yo quiero darle a cada uno de los perfiles que yo maneje en SAM, ¿de acuerdo? O de los usuarios que ingresen a SAM. ¿Listo? Ahora, SAM siempre va a traer unos perfiles por defecto, los cuales nosotros también podemos crear más, o podemos tomarlos como base para otros nuevos perfiles. ¿Listo? En términos generales, un perfil viene siendo una categorización que yo le doy a los usuarios para que yo los pueda limitar en cuanto a la información que puedan llegar a ver. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, no sé, un coordinador operativo y un coordinador, por ejemplo, del área de servicio, ¿sí? Entonces pueden ser usuarios que tienen diferentes cargos, ¿sí? Pero dentro de SAM tienen el mismo alcance en cuanto a información. Pueden llegar a ver información exclusiva de terceros, de servicios, etcétera. Entonces tienen como un mismo perfil en cuanto a la información que deben ver. Entonces podrían compartir el perfil de coordinador o administrador, dado el caso que lo queramos manejar. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo. Voy a seleccionar el perfil de administrador. ¿Listo? Cuando yo lo selecciono, vamos a tener 4 tabs o ventanas de información. ¿Cuáles son esas 4 ventanas? Son la de formulario, permisos, bloque home y estados. ¿Listo? En la primera vamos a registrar básicamente el nombre, ¿de acuerdo? Podemos establecer un código, una descripción para ese perfil, y tenemos unas opciones de mostrar botones, cliente y proveedor, ¿vale? Básicamente nos interesa pues indicar el perfil, y después de esto podemos establecer pues si se le ven los botones o no. Y adicional a esto, ya veremos de pronto los casos en que necesitemos perfiles para usuarios tipo cliente y tipo proveedor que se crean desde una ruta diferente, ¿vale? Entonces básicamente acá vamos a establecer el nombre del perfil. ¿Listo? Ahora, después de que tengamos el perfil, vamos a dirigirnos o vamos a encontrar la pestaña de permisos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces en la pestaña de permisos vamos a tener lo siguiente. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a desglosar la de servicio. ¿Listo? En la pestaña de permisos vamos a encontrar todas las funcionalidades que tiene SAM al momento de que yo quiera darle acceso a un usuario. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que yo voy a encontrar cada una de estas rutas que cada usuario va a visualizar, las voy a encontrar en el tab permisos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si un usuario yo no quisiera darle el acceso a que pueda ver, por ejemplo, los contratos de mantenimiento, entonces yo estoy dentro del menú de servicio, me voy a los permisos y desgloso la opción de servicio, ¿sí? Ahora, si yo no quiero que pueda ver los contratos de mantenimiento, entonces busco dentro de todos los menús que se desglosan cuál hace referencia a contratos de mantenimiento, que en este caso es el tercero. ¿Listo? Entonces, si yo no quiero que él vea ese check, lo desactivo. Si quiero que sí lo pueda ver, lo activo. ¿Listo? Ahora, si yo quiero limitar más específicamente al usuario, hago lo siguiente: desgloso, y cuando yo desgloso cada formulario, en este caso el de contratos, se me van a desglosar más opciones específicas que el usuario puede hacer. En este caso, el usuario con perfil administrador puede acceder a todo, excepto al de cargar visitas, por ejemplo, ¿sí? Pero si, un ejemplo, yo quisiera que él pueda ver, pero no pueda eliminar ni editar nada, yo lo que hago es quitarle los permisos de editar, que es una acción, ¿listo? Y el de eliminar, ¿vale? Entonces vamos a encontrar dentro de los permisos el nombre, y dentro en paréntesis una pequeña descripción de a qué hace referencia. ¿Listo?
Entonces, por ejemplo, el de servicio nos dice que es un menú, que viene siendo este acá. Servicio es un menú que nos desglosa varios formularios. ¿Listo? Para el caso de los contratos, cuando yo me paro en servicio, contratos, quiere decir que esto ya es un formulario, ¿de acuerdo? Entonces, si yo lo abro, por ejemplo, ¿listo? Entonces, estoy acá en contratos, lo abrí y esto me va a llevar a la siguiente pestaña, ¿listo? Dentro de los contratos, yo voy a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar algunos campos que vienen siendo los tabs de info básica, equipos, visitas, sucursales, etcétera. ¿Listo? Ahora, cada uno de estos se puede limitar desde las opciones que se llaman tab. Entonces, si por ejemplo yo no quiero que el usuario pueda ver el tab de pagos, por ejemplo, entonces yo lo que hago es al perfil le quito el check de pagos, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, a eso hace referencia tab. ¿Listo? Ahora vamos a tener otros que se llaman botón barra, que vienen siendo, cuando creemos contratos, vamos a ver algunos botones en la parte superior que básicamente esos los vamos a encontrar en todos los menús y formularios de SAM, eso que vamos a conocer como botón barra. ¿Listo? Y las acciones es lo que el usuario pueda llegar a hacer. En este caso tenemos unas acciones que son básicas, que son la de búsqueda, creación, edición y eliminar. ¿De acuerdo? Aparte de la importación y exportación masiva. ¿Listo? Entonces esas van a ser, por lo general se encuentran de últimas en cada menú que desglosemos, entonces van a ser las que se encuentran casi que al final. ¿Listo? Entonces yo puedo acondicionar al usuario en cuanto a módulos, ¿de acuerdo? Puedo restringir cada uno de los módulos, puedo restringirle menús o formularios, que vienen siendo lo que despliega cada módulo, ¿de acuerdo? Y dentro de cada formulario que yo seleccione, que me va a llevar a alguna ruta de información, yo puedo limitarlo en cuanto a visualización de pestañas o tabs, que son las que dicen entre paréntesis tab, ¿de acuerdo? Dentro de cada tab yo puedo limitar lo que el usuario puede hacer. Entonces, por ejemplo, si yo despliego el de visitas, puedo indicar que él consulte, pero no pueda editar, en este caso una acción de guardar. ¿Listo? Entonces yo puedo limitar los tabs que el usuario puede ver, los botones a los cuales va a tener acceso y las acciones que el usuario pueda llegar a hacer. ¿Listo? Entonces es importante este tab de permisos. Desde acá es donde la idea es que el usuario administrador de SAM o las personas que estén más involucradas en el proceso de SAM puedan conocer cómo asignar estos permisos, porque desde acá es donde van a limitar a todos los demás usuarios que ingresen a SAM. Entonces es por eso que es importante conocer esta pestaña Aleta. ¿Listo? Entonces esto es un menú de un poquito de práctica, porque como van a estar todas las funcionalidades de SAM, vamos a ver que, por ejemplo, para las órdenes de trabajo vamos a encontrar muchísima información que se desglosa. Entonces puede llegar a ser un poquito tedioso encontrar algún permiso en específico, pero pues es cuestión de ir desglosando y conociendo cada una de las opciones que tiene SAM al momento de asignar permisos. ¿Listo? Entonces básicamente esa es la estructura. Entonces tenemos menús, formularios, tabs, botones barra y acciones que podemos hacer dentro de SAM, ¿de acuerdo? Que vienen cada una de estas que tenemos por acá. Listo. De eso nos hace referencia a nuestro tab de permisos. ¿Listo? Ahora tenemos otro que se llama el tab bloque home, ¿de acuerdo? Este tab de bloque home me va a ayudar a restringir los bloques que cada usuario va a tener dentro de su pantalla principal. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a SAMweb, ¿sí? yo chequeando o seleccionando SAMweb me va a llevar a mi menú. ¿Listo? Cada uno de estos bloques, como los conocemos en SAM, se llaman bloques home. ¿Listo? Estos son parametrizables para los usuarios. Es decir, si por ejemplo en el caso del perfil administrador tenemos que, bueno, es un administrador que solamente se encarga de, no sé, de los servicios, entonces él de pronto no le interesa conocer los usuarios, no le interesa de pronto las requisiciones porque es del área de almacén, ¿sí? No le interesa de pronto las cotizaciones porque no tiene que ver con el área comercial. Entonces yo empiezo a limitar o a dejar como solamente la información que le compete a ese usuario o a ese perfil, para que no vea información que no le es trascendental a él y que pues él se enfoque solamente en la información que él está relacionado directamente, ¿sí? Entonces para eso me van a funcionar esta pestaña de bloqueo. Entonces yo puedo quitar o poner los bloques son que todos los usuarios que tengan este perfil administrador puedan llegar a visualizar. ¿Listo? Bueno, y por último tenemos el tab de estados, ¿de acuerdo? Este sí ya es un poquito más
específico si lo llegásemos a necesitar, pero básicamente a qué hace referencia. Resulta que en SAM, en los documentos, la gestión de documentos se hace con cambios de estado, ¿de acuerdo? Estos cambios de estado pueden llegar a ser acondicionables en el sentido de que ciertos perfiles pueden o no pueden acceder a ciertos estados, ¿listo? Entonces desde acá es que se configura esa opción. Entonces, por ejemplo, si yo digo que el perfil administrador dentro de las órdenes de trabajo, ¿sí? Entonces acá yo selecciono el documento que voy a ver los estados, doy en el botón que está, en el único botón que está, y me va a salir una ventana con todos los estados que el usuario tiene acceso y con todos los estados que existen para ese tipo de documento, ¿sí? En este caso, ¿qué me quiere decir esto? Me quiere decir que las órdenes de trabajo tienen todos estos estados vigentes, ¿sí? Y que para todos el perfil de administrador tiene acceso, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera que un usuario no tenga acceso a cierto estado, yo lo que hago es quitarle el check, ¿sí? Y le voy a aceptar. En este contexto, ¿cómo se interpreta esto? Quiere decir que todo usuario que tenga perfil administrador en SAM, dentro de las órdenes de trabajo, no puede hacer un cambio de estado al estado aplazado, ¿sí? Es un estado que no está habilitado para ese perfil, ¿sí? Entonces esto se puede utilizar mucho en estados específicos como gestión o aprobaciones por gerencia o directrices, ¿sí? Estados específicos para ciertas personas en las cuales los demás usuarios como supervisores, coordinadores, etcétera, no podrían llegar a tener este acceso, ¿sí? Entonces desde acá yo podría establecer ese tipo de accesibilidad, ¿de acuerdo? Entonces para eso son mis 4 opciones dentro de los permisos, ¿listo? Entonces, bueno, después de que yo establezca mis perfiles, los cree, los estandarice, llamémoslo así, lo que hacemos ya al final es ingresar a la opción de usuario. Entonces voy a abrir acá los usuarios, ¿sí? ¿Listo? Entonces, ¿para qué me va a funcionar esta opción de usuario? Entonces, una vez yo ya tenga configurado cargos y perfiles establecidos, ya puedo continuar con la creación o modificación de los usuarios. Entonces, ¿por qué se recomienda este tipo de opción o este tipo de orden? Por el hecho de que si ustedes ven en la opción de los usuarios, vamos a tener por obligación que diligenciar un perfil y un cargo, ¿de acuerdo? Es por eso que se recomienda que previamente tengamos perfiles y cargos creados y parametrizados de acuerdo a nuestra empresa. ¿Listo? Ahora, ¿qué sigue? Entonces, dentro del menú usuario yo voy a tener todos los usuarios que están creados en SAM, ¿de acuerdo? Y desde acá yo podré establecer el login con el cual cada usuario va a ingresar, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en el día de hoy tenemos en nuestro sitio, como es un sitio nuevo, solamente tenemos 2 logins, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar el de admin. ¿Listo? Entonces, cuando yo vaya a crear un usuario, ¿de acuerdo? Lo que hago es establecer un login, es decir, el usuario con el cual el usuario va a ingresar a SAM, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente viene siendo el username para ingresar a la plataforma. Tener presente que este login tiene que ser, o bueno, no se puede llegar a modificar, ¿de acuerdo? Entonces, el login que establezcamos no lo podemos llegar a editar porque pasa como en este caso que vemos que eso devuelve un campo no editable. Por más de que yo pueda seleccionar, no puedo modificar el contenido de este campo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo establezco un login, ¿sí? Puedo establecer un código, este código se puede llegar a ser editable. Establezco un perfil dentro de los perfiles que yo tengo en SAM, ¿listo? Y establezco un cargo, en este caso solamente tenemos uno, ¿de acuerdo? Pues yo también puedo asignar algún jefe para este login. Si yo llego a tener un jefe, pues lo selecciono en este campo, cuál sería el jefe de ese usuario administrador, ¿de acuerdo? Y yo puedo establecer también un grupo ya para temas de clasificación de usuarios. Pero entonces ya vamos a ver a qué hace referencia esta opción. Entonces, por ejemplo, voy a indicarle que ese usuario administrador es de Bogotá, por ejemplo. Vamos a poner acá una cédula de ejemplo y un email, que son los campos que me pide por obligación. ¿Listo? Bueno, después de que yo modifique la información, hay unos campos que yo debo tener presente que son de cuidado, llamémoslo así, o que vale la pena tener presente que voy a modificar. ¿Listo? Entonces, básicamente al lado derecho vamos a tener la información de clasificación de ese usuario, es decir, qué perfil, qué cargo,
qué zona, es decir, la ubicación va a estar ubicado ese login, y si tiene o no tiene jefe, y un grupo, que ya vamos a ver cómo crear estos grupos y para qué me funcionan. ¿Listo? Y en la parte posterior vamos a tener básicamente los datos básicos, como son nombre, cédula, profesión, email, dirección, etcétera, etcétera, ¿sí? Si maneja un costo por hora de su usuario. Solo que al final vamos a tener unos checks de sí o no, que hay unos que son más importantes que otros. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos, bueno, el de cambio de claves, para que si el usuario él mismo pueda autocambiar su clave, si aplica un recargo o no en caso de horas extras para ese perfil, para ese usuario, perdón, y el sexo de ese login, ¿sí? De su usuario, básicamente. Entonces, estos tres son esa información, pero cuál nos interesa, el primero y el último, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Acceso activo y habilitado. ¿Listo? Resulta que en SAM, cuando nosotros creamos un usuario, la plataforma nos va a indicar si tiene un acceso activo, es decir, si este usuario puede ingresar a la plataforma, ¿de acuerdo? Para, pues obviamente, loguearse, ver información, acciones y demás. ¿Listo? Y tenemos otro que es habilitado, sí o no. Este básicamente es para poder seguir usando este usuario dentro de las asignaciones que puede llegar a tener en SAM. ¿Listo? ¿En qué me afecta uno y el otro? Por ejemplo, acceso activo, ¿en qué se recomienda tenerlo? En sí o no. Básicamente, si por ejemplo este usuario se retira de la empresa, lo que debemos realizar después de que el usuario se retire es generar un acceso activo no, para que este usuario no pueda ingresar más a SAM, ¿de acuerdo? Para que se le restrinja el acceso a la herramienta, pues ya que es un usuario que va a salir de la compañía y bueno, ya no debería poder consultar información que tengamos o que manejemos en la plataforma. ¿Listo? Y el otro habilitado, por ejemplo, en el caso de que yo asigne, de pronto este usuario se va, por ejemplo, y resulta que este usuario es un asesor dentro de las cotizaciones, ¿sí? Entonces, si yo lo dejo habilitado, yo puedo seguir asignando este usuario pese a que no puede seguir ingresando a la plataforma. ¿Listo? Entonces, es básicamente para seguir visualizando este usuario dentro de las opciones que hay de asignación en la plataforma, para que se le puedan asignar labores o documentos y demás. ¿Listo? ¿Qué particularidad tiene esto? Sobre todo si la empresa maneja licencias de usuarios y está limitada. Por ejemplo, si tiene 10 licencias, ¿de acuerdo? Básicamente SAM lo que va a hacer es evaluar cuántos de los usuarios que tiene creado están en acceso activo, sí. ¿Esto qué quiere decir? Que si por ejemplo yo tengo 10 usuarios con acceso activo, sí, hasta ahí llega el límite, ¿sí? Pero resulta que esos 10 usuarios hay 3 que se retiraron, ¿sí? Si yo no estoy depurando esta información, quiere decir que esos usuarios me van a seguir consumiendo un cupo de la licencia dentro de los límites que tengo de usuarios, ¿de acuerdo? Entonces es por eso que debemos de tener esta información actualizada, para no de pronto ocupar un cupo de un usuario que ya no esté en la compañía, pero que SAM interpreta que sí lo está ocupando. Entonces es para eso que nos va a funcionar esta opción de acceso activo. ¿Listo? Bueno, eso nuestro menú de formulario básico. Después tenemos el de cambiar clave, que básicamente es establecer a qué email yo se le va a enviar la clave, y la clave pues que yo le quiera modificar. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo establecer la clave, es decir, yo puedo poner un 234, un 234, le voy a aceptar y esa va a ser la clave. O si por el contrario yo quiero que se le envíe un correo, yo le doy en este botón, ¿sí? Y se le va a enviar un correo. Bueno, acá me faltó darle a aceptar, porque guardar los cambios. ¿Listo? Vamos a darle acá a aceptar. Bueno, ahí ya nos pasó a darle a aceptar para que guardar la información modificada. ¿Listo? Ahora sí. Cuando yo le dé cambiar clave al correo que esté en este campo de email de mi formulario, ¿sí? A ese correo, si yo le doy este botón, le va a llegar la nueva clave de acceso a ese usuario. O yo la puedo modificar manualmente desde este campo y le voy a aceptar. Cualquiera de las dos opciones es viable. ¿Listo? Tenemos otras dos opciones. En esta es de competencias, ¿de acuerdo? Pero esto de competencias se usa muy específicamente solamente para el caso de que, por ejemplo, yo maneje de pronto mantenimientos para equipos muy complejos, y que para la intervención de esos equipos solamente puedan intervenir los ciertos usuarios que tengan, llamémoslo así, ciertas características especiales. Un ejemplo podría ser que de pronto algún equipo de alta complejidad solamente pueden intervenir los usuarios que tengan algún certificado o algún curso de mantenimiento específico para esa máquina, debido a su alta complejidad o
o su nivel de experiencia, por ejemplo. Entonces, en ese caso, yo podría limitar a que el usuario maneje ciertas competencias según las familias que yo maneje en SAM, para que ciertos usuarios solamente puedan intervenir ciertos equipos, ¿sí? Y esto hará que, por ejemplo, cuando yo asigne una orden de trabajo o un documento, si el usuario no tiene la competencia del equipo que compete una familia, no va a tener como acceso a esta intervención, es decir, no podrá ser asignado a esos documentos, ¿listo? Entonces, es para esos casos puntuales en que yo quiero limitar qué usuarios pueden o no intervenir ciertos mantenimientos, ¿listo? Para eso me va a funcionar esta opción de competencias. Y por último tenemos la pestaña o tab de bodegas, que básicamente es indicar si el usuario, en este caso el usuario admin, puede o no acceder a las bodegas o a cuál de las bodegas puede acceder. En este caso, si yo quisiera que él pueda asignar o él pueda acceder solamente a la bodega principal, la chequeo y le va a aceptar para que ese usuario tenga acceso a la bodega principal, es decir, a todas las existencias que estén dentro de esa bodega. ¿Listo? Entonces, para eso me va a funcionar la opción de archivos, ¿de acuerdo? Por último, recomendable la opción de archivos. Yo puedo cargar archivos a nivel individual, es decir, por usuario, con el botón archivos, ¿de acuerdo? Y con este botón, acá se recomienda que carguemos la firma escaneada, o se pueden cargar otros archivos como, por ejemplo, las prestaciones de cada usuario, entre otros, ¿vale? Listo. De estos dos botones no los vamos a dar uso, los podemos dejar quietos, no es necesario usarlos, tampoco los vamos a necesitar. ¿Listo? Bueno, y vamos ahora a ver nuestra opción de grupos. ¿Listo? Voy a abrir esta de grupos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, esta opción de grupos, ¿para qué me sirve? Que es esta que encontramos acá. Bueno, entonces para el ejercicio vamos a crear el grupo de, por ejemplo, operaciones. ¿Listo? Entonces, dentro de este menú de grupos yo puedo crear lo que son los grupos para clasificar los usuarios. Indico si el grupo está activo, le doy a aceptar y se me crea el grupo, ¿de acuerdo? Este grupo, en qué me va a funcionar. Entonces, por ejemplo, yo puedo indicar desde esta pestaña de usuarios cuáles de estos usuarios pertenecen, o cuál usuario yo quiero indicar que pertenece a este grupo. En este caso solamente aparece el usuario administrador porque es el único que tenemos creado. ¿Listo? Entonces, esto va a funcionar, por ejemplo, si yo tengo muchos usuarios, 100, 50 usuarios, yo puedo clasificarlos por grupos, no sé, de operaciones, grupo de servicio al cliente, grupos de comercial, ¿de acuerdo? Grupo de compras, grupo de inventarios, ¿sí? Entonces yo puedo clasificarlos creando el grupo y asignando qué usuarios pertenecen a ese grupo, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo puedo hacer desde esta pestaña o tab de usuarios, o también lo puedo hacer directamente desde esta opción de grupo. Entonces, vamos a actualizar acá la ventana, me sale la opción de admin y acá yo puedo indicar a qué grupo pertenece. Entonces yo le indico pertenece al grupo de operaciones. Entonces es una manera de clasificar la información o los usuarios que yo cuente. ¿Listo? Ahora, por último vamos a tener esta opción de auditoría, ¿de acuerdo? Entonces voy a abrir esta opción de auditoría, voy a cerrar estas que teníamos de grupo. ¿Listo? Y esta opción de auditoría, ¿para qué nos va a funcionar? Yo puedo conocer o consultar la información de qué acciones ha hecho cada usuario en SAM, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo puedo indicar un usuario en específico, desde qué fecha a qué fecha, qué tipo de acción yo quiero consultar, si eliminó, si agregó, si editó, ¿de acuerdo? O si cualquier tipo de acción que el usuario haya gestionado, y yo puedo consultar pues qué información hizo, cuándo lo hizo, qué campo modificó. Entonces esa información la puedo conocer desde esta opción de auditoría, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué otra opción nos puede funcionar? Entonces un ejemplo rápido puede ser de secciones activas, ¿de acuerdo? Entonces si por ejemplo yo digo secciones activas, le voy a aceptar, ¿de acuerdo? Me va a salir qué usuarios están actualmente activos dentro de la herramienta, es decir, que han ingresado y que se han logueado en SAM. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo establecer el login de las personas que están actualmente conectados, cuánto tiempo de duración llevan, cuánto tiempo de inactividad tienen, ¿sí? Es decir, me va a salir un listado con todos los usuarios que estén actualmente ingresando, y toda la información que yo vaya a consultar, sea por sesiones activas o por modificación de información, yo le puedo seleccionar la opción de exportar a Excel, para que toda la información que yo estoy viendo en pantalla se me exporte en Excel para poder manipularla de pronto más fácil. ¿Listo?
Entonces esa es la opción que me va a funcionar como auditoría. ¿Listo? Entonces todo eso es lo que abarca la opción de configuración seguridad. Entonces es un menú muy importante, básicamente es la administración de usuarios que yo voy a tener. ¿Listo? Entonces importante conocer los perfiles, los cargos, los usuarios, cómo poder crearlos, modificarlos, ¿sí? Y pues tener presente esta información adicional de grupos y de auditorías, ¿de acuerdo? Entonces acá es lo que conlleva nuestra lección 3.